El fútbol comenzó a practicarse en Mieres hacia el año 1905, en un colegio ubicado en la famosa casona denominada El Colegión, en el barrio de la Villa. El primer equipo oficial que existió en nuestra villa se llamó el Sporting de Mieres y fue fundado en 1914, dedicándose a jugar partidos amistosos frente a otros equipos de la provincia, pero duró poco, desapareciendo a principios del año 1918. Ese mismo año fue fundado el famoso Racing de Mieres por iniciativa de 3 jóvenes estudiantes: Joaquín Antuña, Luis Santiago Álvarez Casal y Jerónimo Ibrán, a los que se unieron seguidamente Manuel Freire Coruña, Manuel Mayada, Mozquitu y Juan Cantelli. Se forma la primera junta directiva constituida por don Manuel Lorin, conde de Mieres, como presidente de honor. El primer presidente fue don José Sampil y como directivos le acompañaron los fundadores mencionados y otros. Se forma un equipo con jugadores del desaparecido Sporting de Mieres y otros equipos de barrio, como el Bustiello, la Gimnástica Doñón, el Fortuna, el Bachiller y el Príncipe. El primer partido, de carácter amistoso, se juega el día 16 de julio de 1918, festividad del Carmen, enfrentándose el Racing de Pola de Siero, al que vencen por 4-0, jugándose en el campo de fútbol llamado el Yusu, en la zona del Batán. En juego había un trofeo donado por la infanta doña Isabel de Borbón. Unos meses más tarde, una importante riada del río San Juan provoca el desbordamiento del mismo y la inundación de dicho campo. Con la ayuda de Fábrica de Mieres, se construye un nuevo campo en el mismo lugar, denominándose el Batán, inaugurándose el día 15 de julio de 1919 frente a la Hispania de Gijón, venciendo el Racing por 3-1. Ese año y los 3 siguientes marcaron épocas gloriosas para el equipo mierense, venciendo a numerosos conjuntos de categoría provincial y nacional. En ese momento, el Racing contaba con la ayuda de Fábrica de Mieres, que facilitaba empleos para excelentes jugadores de categoría nacional, como los internacionales Vázquez, el olímpico de Amberes, Balbino, Matías, Dimas el rey del penalti, Reverter, Bericua, Reverter Aranzábal. En los años 20, el Racing se dedica a fomentar la cantera. En aquella época se formaron en Mieres otros equipos, como el Comercial, el Atlético de la Pasera, el Sporting de Sobre la Vega, el Titánico de los Pontones y algunos más, que dieron jugadores hasta fecha en que comenzó la Guerra Civil y se suspendieron las actividades futbolísticas. Una vez finalizada la guerra, se vuelve a organizar el Racing de Mieres, bajo la presidencia de Ramón Antuña, pero la primera dificultad surge cuando Fábrica de Mieres necesita los terrenos donde está el campo del Batán para ampliar sus instalaciones minero-metalúrgicas, aunque la ilusión de directivos y aficionados hace que con el esfuerzo personal y demás gestiones se construya un nuevo campo denominado Las Moreras, en la zona del barrio de la Villa, que se inauguró el 27 de septiembre de 1940, con un partido frente a la Hispania de Gijón al que se ganó por 2-0. A finales de este año, una circular de la Federación Española de Fútbol ordena la supresión de los nombres de aquellos equipos que tienen denominación extranjera, con fecha 3 de febrero de 1941. La Junta Directiva acuerda que el Racing pase a llamarse Caudal Deportivo de Mieres y el filial Racing pase a llamarse San Juan. El Caudal, en su etapa de las Moreras, consigue importantes éxitos deportivos, consagrándose varios jugadores locales que fueron traspasados a equipos de primera división, como Adauto, el portero que pasó al Real Madrid, Goyín, que fue titular en Real Oviedo durante 10 temporadas, Cheno, Valerio, Menéndez, Poliar, Nando, Rusell y Llaneza, que también fueron traspasados al Real Oviedo, y algunos más que fueron a otros equipos importantes. El Caudal juega su última temporada en las Moreras en el año 1951, y precisamente al término de la misma consigue el ascenso a la Segunda División A, después de una brillante liguilla, en la que hay que destacar un hecho excepcional. Jugó el Caudal frente al Tarrasa en tierras catalanas, y al finalizar el primer tiempo perdía el equipo mirense por 4-0. El partido era radiado y muchos aficionados dejaron de escucharlo. Ya habían pasado 24 minutos de la segunda parte y continuaba el mismo resultado, pero una impresionante reacción de nuestros jugadores hizo que se remontase el tanteo y el Caudal venció por 5-4. La euforia se desparramó por las calles mierenses. Un detalle significativo fue que era el día del Corpus y la procesión habitual pasaba en aquellos momentos por la calle Manuel Llaneza junto al Café Carolina, y era tal el jolgorio y las voces que el sacerdote que la dirigía paralizó la misma.
El último partido que se jugó en Las Moreras fue el 1 de julio de 1951 contra el Eibar, con resultado de 2-0 a favor de los mierenses. Casualidad feliz, ya que coincidía el ascenso a Segunda División con la inauguración del hoy Estadio Municipal Hermanos Antuña el día 16 de septiembre de 1951. Se inaugura el nuevo estadio aún sin terminar con motivo de los 12º Campeonatos Nacionales de Frente de Juventudes, que se celebran desde el 13 al 16 de septiembre del año 1951, siendo alcalde de Mieres don José María Álvarez y presidente del Caudal Deportivo Ramón Antuña. La inauguración futbolística fue el día 16 de septiembre del año 1951, jugando contra el Huesca, al que vencimos por 4-0. El Pleno Municipal, en sesión de 9 de mayo de 1952, acuerda dar el nombre de Estadio Municipal de El Batán a dicho recinto. Posteriormente, a propuesta de don Jesús Suárez Valgrande, el Pleno Municipal acuerda denominar Estadio Municipal Hermanos Antuña el citado complejo deportivo, en homenaje a Joaquín y Ramón, fundador, jugador y directivo el primero, y jugador y presidente varios años el segundo. Fue el 9 de junio de 1964. El estadio tuvo una cabida total para 7.500 personas. En el año 1971 se procedió a la cubrición de la grada de general y en el año 1973 se inaugura la iluminación artificial, siendo alcalde de Mieres don Celso Antuña y presidente del Caudal Deportivo Gustavo Losar. El Caudal se proclamó campeón de la tercera división en 9 ocasiones y también ascendió a Segunda División B en diversas temporadas, pero las actuaciones más destacadas fueron durante las 7 temporadas que permaneció en la Segunda División A, cuando todavía no había la B, siendo la más importante la del 1955-1956, donde nos clasificamos en 4ª posición, y en la que participaron equipos como el Real Oviedo, Sporting de Gijón, Zaragoza, Osasuna, Lérida, Logroño, Eibar y Ferrol. El partido más importante de la liga de esa temporada tuvo lugar el día 5 de febrero de 1956 y el Caudal jugaba frente al Real Oviedo en Mieres, con el lleno mayor de su historia. Perdía el equipo mierense por 0-2 en el descanso y logró remontar el resultado acabando el partido con la victoria del Caudal por 3-2. Se calcula que había unas 10.500 personas en el estadio, ya que se colocaron unas gradas de madera detrás de las 2 porterías y además las pistas de atletismo que rodeaban el campo estaban llenas de gente. Fue el día más grande del fútbol mierense de toda su historia. Hay un hecho importante en la historia del Caudal Deportivo. Durante la celebración del Mundial 82 en España, a la selección de Chile se le había asignado que jugase en Asturias los partidos de la fase previa. En esos momentos, Orlando Menéndez Gutiérrez, que ocupaba el cargo de secretario general del Caudal, se enteró de que el ministro del Interior de Chile era pariente suyo. Orlando se dirigió a él por escrito solicitándole que su país jugase un partido amistoso contra el Caudal en nuestro campo, debido a la difícil situación económica de nuestro club. Después de haberse puesto en contacto con el presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Chile, se celebró el encuentro solicitado, obteniendo la mayor recaudación de los últimos años, que ascendió a 400.000 pesetas. También consideramos interesante mencionar, durante la etapa del Caudal en el Estadio Hermanos Antuña, a varios jugadores que destacaron y fueron traspasados a equipos de primera división. Alvarito, Carrete y Bertolo fueron al Real Oviedo, Tati al Sporting de Gijón, Fuertes al Valladolid, que luego jugó en el Valencia, donde también fue Arias. Carrete y Fuertes llegaron a ser internacionales. También mencionar el fichaje de Martín Roales por el Real Madrid. En cuanto a los entrenadores, no disponemos de todos los datos, porque se acercan a la centena los que tuvo el Racing y el Caudal, y aunque recordamos a muchos, no vamos a mencionar a ninguno para no caer en falta de objetividad. En lo referente a presidentes, debemos reseñar a los que mayor número de temporadas estuvieron al frente de nuestro club. Gustavo Losa Martínez estuvo 19 temporadas, Ramón Antuña 16 temporadas, Ángel Fuello Fernández 7 temporadas, y con 5 temporadas, José María Rodríguez Evia, José María González Álvarez, Álvaro Fernández Braga y José María Álvarez Álvarez con 4 temporadas.